un youtuber de comentario referente a lo que es animación. Si bien ya hay comparación con otros que simplemente te ponen un gameplay de fondo, este sujeto te mostraba cómo su personaje contaba con animación mientras se expresaba del tema. Ya sabes, en vez de solo tenerlo como video de fondo, había un buen motivo por el cual uno podía estar mirando el video. El esfuerzo que daba en su contenido, un trabajo notorio. En vez de poner penejes, movía la boca de su personaje. Pero no solo por tener esos detalles un canal iba a destacar, sino por ese carisma y ese humor con el que se hizo de un grupo de fans, llegando ya a los 2 millones de suscriptores. Un usuario que literal tenía una buena reputación, una fama que se demostraba con la repercusión que tenían sus vídeos, viendo a esos fans fieles que lo seguían, llegando a las 6 cifras como mínimo e incluso al millón de visitas. Incluso si su canal ya había dejado de publicar desde el año 2024 para centrarse más en shorts y en los directos de ese canal, tenía un futuro próspero como youtuber. Tenía el dinero que uno podría desear y logró aún más, sobre todo cuando el dólar en Argentina vale más, siendo un ganar-ganar en lo que hacía. Pero bueno, nadie está aquí por lo que logró el usuario, ni por la inspiración que fue para sus fans con el contenido que creó, sino por sus acciones, que terminaron dañándolo y jodiendo su reputación. El usuario que lo tuvo todo en su momento, para después perderlo todo por sus propias acciones. La gente lo vio, y todo estalló gracias al usuario de Twitter llamado Fracaso Nator. Él publicó en un hilo capturas de Magenaker participando en sex roll con un menor de edad. Ahí resaltan los comentarios sobre sus preferencias, desde fetiches como las patas sucias hasta la mierda. Tal como muchos repiten los funados en internet, terminó involucrado con un chico de 15 años en ese entonces, mientras ella era un adulto de 20, siendo que acababa de cumplir 21 años, el 22 de febrero de este año, justo antes de que el hilo saliera al día siguiente. Lo que ocurrió fue que, siendo mayor de edad, se acercó a un menor preguntándole si se estaba excediendo, algo que el chico permitía. Eso llevó a que este degenerado asqueroso indagara detalladamente sobre sus pies. Cómo los pisaba, cómo los ensuciaba. Para evitar pruebas que lo incriminaran, insistía en borrar los mensajes, lo que dejaba claro que sabía perfectamente que estaba mal. No se limitó al texto. Pasó a una página llamada Whiteboard, donde detalló con calma sus fetiches hacia el menor. Al inicio escribía ahí lo que morboseaba con esos pies. Se nota fácilmente quién escribía por el color de tinta. El menor, llamado Rusty, usaba rosado, mientras Magenaker usaba azul. Podría pensarse que es falso, porque ha habido funas donde falsifican cuentas de Discord y al final resulta ser mentira. Sin embargo, la víctima de este ser repugnante probó que sí era su cuenta de Discord, donde efectivamente conversó con ese menor. Con eso, el escándalo explotó aún más ante el público. Entonces surgió otra víctima a declarar. Fue la primera en exponer todo públicamente en internet, donde fue en la app WhatsApp. Pertenecía al grupo de Discord de Magenaker y se llama Sammy Cartoon, una chica de 14 años. Era cercana a Magenaker, quien la lastimó y manipuló. Además, ella también tuvo que dibujar algunas de las cosas repugnantes que él, como también hacía con el menor anterior. Aquí no se trata de un error que se pueda justificar, sino de un patrón evidente en este usuario. Contactar a menores de edad, ganarse su confianza. Podrías argumentar que esos chicos siguieron el juego en su momento, sintiéndose cómodos con lo que pasaba para después retractarse. Pero la realidad no es tan simple. Imagínate ser un menor sin experiencia en la vida, aún joven, y de pronto aparece el youtuber adulto que admiras tanto, te habla, te dice cosas bonitas, te manipula para complacer sus deseos. Pensando que si no cedes, quizás pierdas la única chance de mantener contacto con él en toda tu vida. Ahora se entiende por qué Magenaker se aprovechó de dos menores. Con Rusty las cosas quedaron relativamente bien al final sin daños por el grumeo que recibió, pero Sammy Cartoon aún carga con el daño causado por quien, supuestamente, debía apoyarla y en cambio la convirtió en una persona dependiente hacia él. Magenaker abusó de ella y no enfrentó consecuencias reales. Al cabo, si un fan depende tanto de él, ¿cómo no va a manipularlo? ¿Qué repercusiones reales tendrán sus actos? De todos modos, ya con anterioridad lo habían acusado de encubrir a personas nefastas en su grupo de Discord. Al final, todo lo que hizo Magenaker reventó con estas acciones, involucrando a las dos víctimas principales y a otras que después aparecieron, demostrando cómo explotaba todas sus acciones por obtener beneficios carnales de sus seguidores. ¿Cuál fue el desenlace?
La funa generó tanto impacto que Magenaker se vio obligado a publicar un mensaje de disculpas por lo ocurrido, directamente en su grupo de Discord. ¿Saben? Cuando la gente leyó esto y vio cómo fueron las disculpas de Magenaker, en parte sospecharon que todas esas palabras fueron más hechas por una IA. Cosa que terminó siendo cierta. En el directo que vamos a tomar de Magenaker, él mismo explica que ocupó IA. No porque ella le hiciera la disculpa, sino para corregir sus errores ortográficos, algo que en parte ni le sirvió. Escribí yo. Tengo como 3 borradores en mi teléfono y lo que hice fue pasarlo por IA para que corrija los errores ortográficos y los errores gramaticales y le dé algo de orden al texto y sea entendible. Pero el mensaje lo escribí yo, lo pasé por IA para corrección de errores. Y luego encima agregué más cosas yo, por eso hay un par de cosas que están mal escritas, ¿no es cierto? Siendo que esas disculpas que daba, o más bien ese control de daños que él mismo provocó, quiso aclarar que nunca pidió fotos de las patas de los menores, cosa que sí hiciste por parte de Rusty. Pero aún suponiendo que no lo hiciste, ¿por qué la necesidad de preguntarle explícitamente a un menor de edad por sus pies y de qué manera se ensuciaban? Termina siendo algo similar, ya que mientras piensas de qué forma pedir o describir los pies sucios del menor, eso ya cuenta. Pero bueno, si el patrón también se repetía con Sammy, ¿de verdad vamos a creerle a este usuario en sus palabras cuando hay un patrón claro en la manera en que se dirigía a los menores? Al final, fueron unas disculpas que no convencían a nadie, simplemente palabras vacías que nunca se sintieron genuinas, solo intentando salvar su reputación. Esas palabras solo hicieron recordar la forma en que lo convierten en un hipócrita, alguien que podría estar señalando a otras personas pero mientras, por sus propias acciones, demostró que peca de lo mismo. Por ejemplo, cuando hizo el video donde pudren el cerebro, habló del usuario Rocky Raccoon, ese usuario que resulta cringe por esas animaciones. Eso no es lo único. También en su servidor de Discord pasaban arte explícito de ciertos personajes infantiles menores de edad. Y Rocky no solo avalaba que ocurra esto en su servidor, sino que también incitaba a sus administradores a que no hagan nada al respecto. Dios, Rocky, en serio, no cuesta tanto ser buena persona, ¿sabes? De hecho, chicos, si les puedo recomendar un servidor de Discord en el cual meterse, sería el mío, en el que puedes compartir tu arte, hablar con gente autista y participar en eventos. Magenaker señaló y criticó a ese artista por corromper a menores de edad mostrando animaciones sugerentes, cosa que terminó replicando el propio Magenaker cuando se metió con menores de edad, que fueron sus fans a los que manipuló y corrompió mediante dibujos donde los colocaba en situaciones explícitas. Sabe bien que ahora no puede hacer vídeos sobre artistas funados de esa manera, porque en el momento en que señale a alguien, más gente lo va a señalar a él por ser un doble moralista y groomer. Y también está eso, que incluso si no hubiera manipulado a nadie, ya no le resulta gracioso por lo siguiente. A lo que veremos más adelante. ¿Qué es este dibujo, hermano? ¿En serio? ¿Ese personaje siquiera es oficial? Oh, Dios mío, me está dando escalofríos, en serio. Que si fingió para ocultar su gusto, pero ahora que lo cacharon le van a recordar que el mismo güey que pasó criticando esos gustos, en el fondo era el que más lo amaba. Porque imagínate ya no poder estar juzgando el fetiche ajeno cuando a este sujeto le encantan las jodidas patas con mierda, siendo un raro más de internet, más que fácilmente se hubiera ahorrado su comentario. Pero el karma por sus acciones existe, y hasta cosas así terminan provocando que su reputación esté en la mierda. Sin embargo, un resultado así no calmó nada, solo encendió más toda esta polémica con él. El tipo que parecía ser un ser exitoso, un ejemplo a seguir, solo demostró que todo esto que construyó en su carrera como comentarista de animación lo hizo caer. Ese respeto que tenía por parte de sus fans se fue todavía más después de ese mensaje de disculpas, unas disculpas dirigidas solo al público que tenía. Uno diría que no valoras algo hasta que lo pierdes, y aquí prácticamente perdió a su audiencia. Aunque, viendo el panorama, más parecía que solo intentaba engatusar a su público, porque si no hay gente que mire sus vídeos, ¿de dónde va a sacar el dinero por cada video que haga? Después de esa declaración, al ver que el resultado estaba por los suelos para su reputación, decidió hacer un directo hablando de la situación, buscando la mejor oportunidad para hacerlo. Vamos a descartar algo. La supuesta sobreexplotación o los malos pagos fue un tema del que Magenaker quiso agarrarse en parte durante ese directo de media hora para justificar lo que pagaba. El usuario que habló de eso luego se corrigió por no haber preguntado bien a Sammy Cartoon.
Pero dejando eso de lado, vamos a mostrar los clips, y espero que ManeHacker no esté tirando el video por derechos de autor. Digo, si en teoría quiere dar subversión y que haya un cambio, es válido ver exactamente qué es lo que dice, ¿no crees? Mal, evidentemente, y no tengo problema en reconocer que estuvo mal y no tengo problema en reconocer que me equivoqué haciendo eso y que es un desastre y que lo que hice es un desastre y dejé personas heridas en el camino. Evidentemente dejé heridas, dejé gente lastimada y reconozco el daño que hice, reconozco que hice un daño que, que es algo grave, ¿no es cierto? Y que ahora mismo hay mucha gente lastimada y herida por lo que he hecho, ¿no? Lo reconozco, no tengo problema en reconocerlos. De hecho, ya lo había hablado por privado y ya intenté subsanar la situación por privado mucho antes siquiera de que yo supiera de que las cosas iban a ser públicas. Ya había hablado por privado con las personas afectadas, ya había dado mis disculpas y había reconocido mis errores, ¿verdad? En po- ¿Qué es eso de querer subsanar las heridas cuando el único que provocó daño en esta situación fuiste tú? Esas lindas palabras que quieres adornar diciendo que lo arreglaste en privado, hablando. ¿Qué fue arreglar para ti? Porque estabas consciente de lo que hacías. Nunca hubo un momento en el que te detuvieras a mirar que esas acciones iban a traer consecuencias que ahora sí te pesan. El hecho de que lo hayas intentado resolver antes de que todo saliera a la luz solo da a entender una cosa, que si esto nunca se hubiera hecho público por los demás afectados, tú jamás habrías hecho un video explicando todo lo malo que hiciste. Lo habrías hecho únicamente para proteger tu carrera, claro, pero mientras tanto seguirías en lo mismo. ¿En qué momento aprendiste algo? ¿O es otra vez intentar manipular, tratando de aparentar que lo reconoces? ¿Por qué hasta ahora, cuando salieron más personas afectadas por tus acciones, y no cuando debió terminar desde el instante en que esos pensamientos empezaron en tu mente? Mucha gente me pregunta el por qué, Maje, por qué lo hiciste, por qué. Yo he estado pensando bastante en el por qué esta semana y yo puedo entender las cosas de mí que me llevaron a cruzar esos límites y puedo entender las cosas de mí que me llevaron a hacer ese tipo de cosas, pero nada de eso lo vuelve correcto ni nada de eso cambia lo sucedido. Lo sucedido está hecho y lo que hice ya lo hice y fue un desastre y fue asqueroso y fue horrible. Yo puedo decir el por qué, pero no hay ninguna justificación ni una razón justificable para lo que hice, ¿no es cierto? Existe un porqué, pero no considero que sea el momento adecuado para hablarlo. Yo creo que lo puedo hablar mucho más adelante a futuro, pero considero que ahora no es el momento. Hay un porqué, sé por qué sucedieron las cosas, sé por qué cambié mis actitudes, sé por qué tomé esas actitudes, sé por qué tomé esas decisiones y sé por qué hice esas cosas aún sabiendo que estaban mal. Em, pero considero que el porqué es algo que podría hablarlo más adelante, pero no ahora porque no es lo importante y no hay nada que cambie lo hecho, ¿no es cierto? A este punto, en verdad vale la pena dar tu razón del por qué lo hiciste. No es como si el hecho de decirlo después vaya a generar un cambio. Simplemente vas a provocar que revivan tu polémica y que seas juzgado otra vez por algo que no supiste en detenerte. ¿Por qué quieres hacerte el misterioso cuando, a estas alturas, lo que buscas es mantener tu justificación? No es como si la gente ya supiera más sobre tus fetiches y esos gustos asquerosos, ni cuántas personas manipulaste, manchando permanentemente tu reputación por tu culpa. Tú eres el único que tiene la respuesta. Por tan solo un momento, ábrete con honestidad, así como lo hiciste al exponer tus gustos a menores, y di claramente cuál fue el motivo. Nada va a cambiar, vas a seguir siendo para tus fans el ídolo caído. Pero al menos, por un instante, mostrar cómo eres en realidad podría hacer que algo por fin cierre. No terminaría bien para ti, pero tal vez sí permitiría que todo esto caiga en el olvido. Recibí, ni pedí, ni mandé nada de eso, no hubo nada de eso, no hubo ese intercambio de fotos. Tampoco tuve un noviazgo, que es algo que se suele decir, tampoco tuve un noviazgo con una de las personas afectadas, eso tampoco sucedió. Em,
Mageniker, claro que no hubo un noviazgo, pero el hecho de que hayas corrompido a menores de edad, a quienes manipulaste y a quienes les expresaste todas esas palabras escritas, desde te amo, hasta otras frases que te hacen ver como un pajero desesperado, es lo que realmente pesa. Simplemente parece que quieres mostrar. Sí, manipulé a esa menor, pero como no fui su novio, eso me hace ver diferente a la familia Sepe. ¿Eso es lo que quieres hacer pasar como algo importante? Se anda diciendo, ¿no? Tampoco hice daño a tantas personas, porque de repente empezaron a salir un montón de personas diciendo que yo también les hice daño, que yo también les hice cosas. No, o sea, vi hasta incluso gente en comentarios de TikTok diciendo que yo les había hecho cosas malas. Y no, o sea, yo reconozco las víctimas reales, yo reconozco la gente que sufrió en serio, pero no le hice daño a todo el mundo, ¿no es cierto? No tuve conversaciones fuertes con todo el mundo. Hay mucha gente que anda diciendo eso y no es cierto, o sea, no son tantas personas, la verdad. Las afectadas, digo. Sí lo hice, sí reconozco a las personas que realmente he afectado y con las que realmente hice cosas que no debía, pero más allá de eso no fue tantas personas porque de repente... Las víctimas han salido a testificar y a contar cuál fue su experiencia con Mageniker. Hay una razón en sus palabras. El hecho de que este güey diga que no manipuló a todo el mundo es una verdad, pero también demuestra que miente. Porque cuando fue lo de Rusty y Sammy, él solo dijo que esas eran las únicas personas a las que había manipulado, cosa que la misma Sammy mencionó. ¿Pero qué pasó? Se descubrió que sí estaba manipulando a más menores y afectándolos, aprovechándose de ser Mageniker, un tipo con poder que no se detuvo y siguió haciéndolo. Ahora Mageniker tendrá que responder y decir a quiénes realmente manipuló y a quiénes no, porque al final del día es el único responsable en esta situación, y sus palabras ya no valen casi nada por sí solas. Puede haber una minoría que quiera aprovecharse fingiendo ser víctima, pero las pruebas y los testimonios reales serán lo que verdaderamente determine hasta cuántas personas fueron afectadas. Porque al principio era Sammy, luego Rusty, después salieron 3, y así fueron apareciendo más, mostrando el daño que hizo a quienes eran sus propios fans, a los que más se le acercaron. Esta polémica es mi personaje, porque al final mi personaje no hizo nada. Porque es un dibujo y tiene su propia personalidad y al final no soy yo, o sea, mi personaje no soy yo y mi personaje no es el que hizo las cosas que yo hice. O sea, las acciones fueron cometidas por mí, la persona detrás del personaje. Pero el personaje en todo caso lo único que hizo fue traerle buenos momentos a cientos de miles de personas. O sea, en todo caso, Mageniker lo único que hizo, Mageniker como personaje, digo, fue hacer que pasen un buen rato, que se puedan olvidar de sus problemas, y es una lástima que lo agarren a él, que no hizo nada, que no tenía nada que ver, que es un dibujo, y lo agarren para hacerme bullying o atacarme a mí, cuando realmente el que tendría que ser atacado soy yo, no Mageniker, porque de vuelta Mageniker no hizo nada, es un personaje y tiene su propia personalidad, su propio sentido del bien y el mal, y su propio lore también. Y al final algo bonito se termina arruinando por algo que yo hice. Y mucha gente, y he leído que mucha gente en comentarios en general en TikTok ha dicho que probablemente Mage... La cosa que más destacó de su directo fue el personaje y cómo le dolía que lo usaran para burlarse de él, para dañarle así su reputación. Pero vayamos por partes. La gente te perdió el respeto en el momento en que supieron que habías manipulado a tus fans. Incluso en polémicas más suaves se usa al personaje para humillarlo, así que es una queja absurda decir que tu personaje no estaría orgulloso de ti por tus acciones. Imagínate tener un personaje que es para juzgar, pero su creador es una persona basura que manipuló menores. Ahí está el asunto, la ironía de todo esto. Dices que deben atacar tus acciones y no al personaje, pero ahí está el detalle. En parte tú mismo cavaste tu reputación, ya que todas esas acciones que cometiste en dibujos, aparte de involucrar tu persona real con el menor para marranadas, que eso ya es pasarse, hicieron que todo se mezclara. Por eso muchos artistas evitan dibujar personas reales en ese tipo de cosas. Tú mismo usaste a tu personaje para meterlo en todos estos asuntos. Tú mismo lo condenaste al hacer que ese personaje, que según juzga, terminara involucrado en todo eso.
Así que, ¿con qué derecho vienes a quejarte por tremenda idiotez cuando a escondidas ya lo habías hecho? Si hubiera una queja con razón sería distinto, pero tú mismo usaste al personaje para eso. Al final, él mismo se jodió por esa acción que cometiste. Y esa gente que te tira mierda solo representa bien lo que es tu personaje desde el momento en que lo involucraste con menores. Porque mucha gente me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Vas a crearte una cuenta nueva? ¿Vas a hacer como Juno, Black Strawberry, me han dicho? Que te vas a crear una multicuenta y vas a hacer como que nada pasó. O vas a desaparecer, o no te vas a hacer cargo, o no... lo que sea, ¿no es cierto? Me dijeron un montón de cosas. ¿Qué vas a hacer? En pocas palabras, ¿qué voy a hacer con respecto a esto, ¿no? Con respecto a este tema. Voy a tomar medidas, primero que nada. O sea, yo creo que lo correcto en esta situación y lo que quiere Internet es que yo no huya, ni me desaparezca, ni haga como si nada hubiera pasado, ni nada por el estilo. Yo creo que lo que Internet quiere y lo que la gente quiere es que por una vez alguien se haga cargo de la situación. Alguien se haga cargo de la situación y de las cosas que hizo y las tome con responsabilidad. Y yo ya decidí qué voy a hacer. Yo ya decidí que voy a tomar el camino complicado, el camino difícil. Voy a agarrar valor. Y voy a tomar el camino de la sinceridad, de ser sincero con lo que hice, con lo que voy a hacer, con lo que soy, con lo que fui y con lo... ¿Por qué tomé esto como lo último en vez de mostrarlo en el orden en que salió? Bien, porque esto lo siento como algo importante. Te voy a decir algo claro, Mageniker, algo que en verdad quiero que hagas por el bien de Internet. Es muy fácil de hacer, no te va a tomar el día. Simplemente lárgate de Internet y no vuelvas. El hecho de que supuestamente digas que este es el camino difícil para ti solo demuestra que quieres seguir trabajando aquí en la plataforma. Sí, habrá gente que se quede, claro que la habrá, pero ya no será la cantidad de fans que tenías. El daño está hecho por tu culpa. El querer seguir en la plataforma donde se te dio voz solo demuestra algo, que todo este directo fue un intento de control de daños. El hecho de que digas tanto que las víctimas deben mantenerse en anonimato porque las pueden doxear. ¿Qué clase de consejo es ese? Porque das a entender algo muy raro, como si después de arruinarte la imagen que tú mismo creaste y destruiste, ahora temieras eso. Pero bueno, borrar la cuenta e irte, te podrán ver como un cobarde, sí, pero la verdad es que solo quieres seguir aquí por la plata y ver qué posible fan puedes volver a manipular. Prometer un cambio se demuestra con acciones. La gente podría darte una oportunidad si tu funa hubiera sido leve, pero no, cuando se trata de cuántos fans manipulaste solo por ser Mageniker. Si bien hay un directo de la usuaria Sammy Cartoon donde explica lo hipócrita y falso que es Mageniker por sus acciones, no es un ídolo ni alguien a quien admirar. Es simplemente un buen manipulador al que hay que tener cuidado cuando intenta desmentir cosas. Pero bueno, es la palabra de ella contra la de él. Su directo está en la descripción, a menos que lo borre. Y en vez de mostrar sus palabras insultando a Mageniker, hagamos algo diferente. Simplemente mostremos una verdad, algo cierto. Solo escuchemos. Pero sinceramente no quedar en el olvido solo como una víctima suya. Yo quiero salir adelante, quiero seguir con mi canal de YouTube, quiero seguir con mi vida personal, crecer adelante, poderme olvidar de este sujeto que no me afecte. Espero poder lograr eso y espero tener su apoyo durante los años, porque ya sé que ustedes solo están aquí solo para ver la polémica tan grande que se ha hecho. Sammy Cartoons ha sido manipulada por Mageniker, no lo puedo creer, qué decepción. Y después se olvidan. No solo de Mageniker, sino que a veces también de la víctima se olvidan. Eso es algo que me ha estado pensando, por eso yo prefiero ya sinceramente olvidarlo. Porque no quiero seguir en su sombra. Quiero salir yo, quiero ser importante personalmente para mí. Quiero olvidarme de él. Y espero que ustedes también se olviden de él. ¿Verdad que lo espero? Seré franco, como ya varios han dicho, no tengan a nadie como ídolo. En esta plataforma somos cualquier persona que puede estar en el asiento público. Nunca pongas en estima a un creador de contenido, porque simplemente no sabes realmente cómo es, ni qué puede ocultar.
Este tipo demostró cómo pudo jugar bien sus cartas para manipular a cuantos fans quiso para su propósito, pero en el fondo sabía que algún día todas esas acciones lo iban a hacer caer. Seré honesto, si la funa hubiera sido solo por sus fetiches, en parte habría quedado como una anécdota de internet, algo hasta chistoso. Que odia las patas pero le gustan en privado. Tanto el fetiche de axilas como el de pezones, dentro de lo que cabe, es normal para ser un fetiche. Lo digo así, porque literal hay funados con fetiches peores que hacen verlo de Magemaker como algo común, con excepción de la mierda, eso sí es asqueroso. Pero cuando ya hay menores de por medio, todo lo que construiste, ¿en verdad valió la pena? Fama, estatus, algo que pudo seguir toda su vida en YouTube ganando dinero, algo que muchos youtubers desean. Y al final, ver que terminaste haciendo eso con fans menores que te miraban como una inspiración, como ejemplo a seguir. Todas esas críticas a usuarios nefastos que hiciste regresaron, demostrando que toda esa carrera basada en señalar a otros era, para muchos, más proyectada que otra cosa. Que esos vídeos ahora parecen basura, porque en vez de ser el ejemplo, solo demostraste que en la misma basura caíste. Y como dicen, trata como quieres que te traten. Porque si vas a quejarte de los doxeos que te están haciendo, también hay que recordar que estabas relacionado con otra gente en sus doxeos. Es una ironía tras otra. Pero, ¿qué se podía esperar de Magemaker? El artista que arruinó su propia carrera, el que terminó destruyéndose más que nadie por sus propias acciones. Y si de verdad quería que esto se viera como algo trágico pero honesto para sus fans, y respetar su contenido que construyó, pudo hacer lo mismo que Fistroman. Aceptar la culpa sin rodeos y largarse para no regresar. Pero ese poder que tuvo al ser Magemaker lo quiere mantener. Darse un tiempo de redes sociales, poner montones de excusas, lo mismo que otros youtubers funados han hecho para seguir aquí, convertidos en burla, cual sus fans que lo apoyaron, solo piden que se larguen de internet.